Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es José Ángel Veiga y esto es Viviendo en el Ser Cuántico. ¿Te sientes autorrealizado? Te lanzo esta pregunta para que realmente seas consciente si buscas sentirte autorrealizado a través de lo que la Matrix o el sistema te marca, o si por el contrario te permites el ahondar y hacer una introspección más en relación con lo que es el propio ser humano y con ello evolucionar como propósito de vida que tenemos. Indudablemente, si te dejas llevar o buscas la autorrealización a través de lo que es el sistema, te ahondará o te llevará, te evocará a lo que es todo de ámbito material. Si por el contrario haces una introspección y conectas con tu parte más esencial o con la parte más íntima del ser humano, te proporcionará no solamente un conocimiento más profundo, sino una evolución y con ello una autorrealización. En muchas ocasiones buscamos la autorrealización a través del plano material. Cuanto más inducidos estemos en el plano material, más desconexión tendremos de nosotros mismos o con nosotros mismos. Si por el contrario te permites ahondar o hacer una búsqueda interna, indudablemente te permitirá evolucionar y estar más en consonancia contigo mismo. A continuación te muestro una serie de aspectos o puntos que son esenciales para reconectar o para conseguir la autorrealización como seres humanos que somos y no dejarnos llevar por lo que el sistema o la sociedad nos marca como autorrealización. Los puntos a tratar son los siguientes: percepción de la realidad, es decir, debemos de ser conscientes que nacemos y llevamos en nuestro inconsciente una serie de programas y de creencias que nos desvirtúan o nos hacen ver una realidad acorde a lo que nosotros tenemos intrínseco o integrado en nuestro inconsciente, con lo cual te animo a que realmente seas consciente de tu inconsciente a través del conocimiento o del proceso de introspección contigo mismo, y que de esa manera puedas percibir la realidad tal y como es y no en base a tus creencias, programas o limitaciones. El segundo punto, estaríamos hablando de la aceptación. Indudablemente, si quieres evolucionar y quieres permitirte ser tú mismo, necesitas aceptarte, quererte y respetarte como ser humano. Si quieres ser aceptado por el resto de personas o de seres humanos, previamente tienes que ser aceptado por ti mismo. De tal manera que cuanto más te conozcas y más interactúes contigo mismo y más te permitas o más puedas conocerte, indudablemente más aceptación tendrás con tu ser. El siguiente punto es la espontaneidad. Que cada ser humano es único y exclusivo. Te propongo que seas espontáneo, seas realmente como tú eres y que tu esencia se proclame hacia los demás como un espejo en el que muestras una parte que es única y propia de tu persona. El siguiente punto, estaríamos hablando de centrarse en los problemas, y es que siempre estamos buscando como justificaciones o estamos actuando como verdugos o en muchas ocasiones como víctimas, cuando realmente deberíamos de conocer cuál es nuestra misión, cuál es la función que hemos venido a realizar y cuál es nuestra misión de vida. El siguiente punto que os quiero compartir es el de la soledad. Si quieres evolucionar y ahondar en un proceso de introspección, indudablemente requieres y necesitas tus momentos de soledad. Es muy distinto ser solitario a buscar la soledad, pero indudablemente si quieres, si requieres, si necesitas llegar a conocerte más profundamente, es necesario que tengas tus momentos de soledad. A través de la soledad podremos hacer un trabajo de introspección y ahondar más en los aspectos más íntimos de cada uno de nosotros. El siguiente punto es el de la autonomía. Si realmente de pequeños hemos recibido cariño, eso nos proporcionará el que el día de mañana podamos afrontar nuestro día a día de manera autónoma. Por ello te invito a que realmente trabajes en generar en ti una motivación, una autonomía y un empuje en tu día a día. El siguiente aspecto sería el de la humildad. Vivimos en una sociedad en la que estamos siempre compitiendo, estamos siempre comparándonos y al final perdemos la esencia del ser humano, que es la de colaborar, fraternizar y de alguna manera aprender los unos de los otros. Es por ello por lo que te invito a que realmente
te posiciones en un estado de cierta humildad hacia tu persona, hacia tu ser, y que observes todo lo que las personas de tu alrededor y gente que conoces te pueden de alguna manera mostrar o enseñar acerca de lo que es la vida o acerca de distintos aspectos que puedas vivenciar en tu día a día. El siguiente punto sería el del respeto. Si no tienes respeto hacia tu propia persona y hacia tu ser, es indudable que no lo vas a tener hacia el resto de seres humanos. Tendrás que llevar a cabo un proceso de respeto hacia tu persona, hacia tu ser, e indudablemente eso te va a llevar a un proceso de cierta objetividad y ser honesto contigo mismo. Si realmente consigues respetarte, podrás emitir sobre el resto de seres humanos el proceso de respeto hacia ellos. El siguiente punto es el de la empatía. Resulta esencial que el propio ser humano tenga esa capacidad de empatía y de posicionarse en el lado de la otra persona para poder entablar o poder evolucionar y con ello poder brindar una serie de matices o dones o talentos que uno mismo tiene en su interior. Debemos de volver a aprender a escuchar, no tanto a nuestra parte mental, que indudablemente nos genera esa esclavitud, sino de escuchar a las personas con las que estamos conviviendo o con las que tenemos algún tipo de relación. Y por último estaría la resolución de problemas, y es que el ser humano tiende a polarizar todo y no somos conscientes que al final los dos extremos son iguales y que tanto en cuanto no seamos capaces de integrar esos dos aspectos de polaridad, nos va a generar conflicto. De tal manera que igual que en la materia hay un electrón y hay un protón, necesitamos la unión o necesitamos el neutrón, es decir, a través de la unión de esas dos polaridades podremos obtener la resolución de problemas y podremos vivir en un estado de equilibrio y de quietud mental. Todo lo que sea extrapolar a los extremos nos llevará o nos evocará a que realmente estemos en conflicto y jamás integremos las dos partes, el yin y el yang, los arquetipos masculino y femenino de nuestra vida. Deseo que te haya gustado este vídeo. Creo que es importante optar por este tipo de autorrealización y no el que el sistema nos marca a través de los planos materiales o de la fama. Y es algo que el propio ser humano en estos momentos en los que vivimos requerimos no solamente trabajar, sino recuperar, dado que son momentos en los que hay una cierta desconexión y todo lo que son las redes y todo lo que implica este tipo de tecnología que estamos vivenciando en estos momentos nos lleva a esa desconexión y a extrapolar todo en la parte más externa y olvidarnos de nuestra parte más interna. Sin más, me despido, te deseo que pases un feliz día y te animo a que reflexiones y busques el reencontrarte con estos puntos tan esenciales y básicos para el ser humano. Te mando un saludo, que pases buen día y hasta el siguiente. Hasta luego, un abrazo. Chao, chao.